Saludos amigos, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas como siempre a este su espacio, Periodismo y Sociedad. Este conversatorio horizontal que entablamos cada día por el canal 19 de Cinevisión con el interés de que mantengamos este esfuerzo de construir una sociedad mejor, pero para todos. Iniciamos un programa más, un conversatorio más y sobre todo este lunes, que es un lunes para la salud, para la orientación de salud, con el doctor Alfredo Polanco. Siempre la mejor orientación para usted controlar sus enfermedades, para poder tener una mejor salud. Cada lunes aquí con el doctor Alfredo Polanco, Periodismo y Salud. Entonces, pero hoy aquí tenemos ya, con la gracia de Dios, tenemos un programa muy interesante que quiero que le presten atención para que no nos dejemos, no, que no lo escuché, sí, lo escuchamos. Voy a comenzar con las noticias del presidente de la República, Luis Abinader, que regresó de Washington y de una vez se integró a los trabajos de su cargo, cogió a Puerto Plata de una vez para ver los daños que ha causado la lluvia en esa zona y para sostener reuniones con los sectores productivos de menores ingresos, en este caso los pequeños productores y productoras, porque tuvo una reunión con mujeres productoras en Puerto Plata. Ahí le enseñaron muchísimas cosas que tenía que ver, que no la veía. El presidente ha decidido ya el miércoles iniciar las reuniones con los expresidentes para el caso de del tema haitiano, el tema de la migración. Recuerden que convocó a los expresidentes Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina, y hubo el escarceo de dónde se hace. Ya la información es que se va a realizar el miércoles en los salones de la Cancillería. Hay un salón de conferencias que es muy amplio, que se presta para estos encuentros, y el presidente va a encabezar esas reuniones ahí. Algunos planteaban que fuera individual, todavía yo creo que no, que va a ser junto. Esto es un gran evento, un gran acontecimiento, juntar a esos líderes por un tema como eso, porque eso demuestra que ellos están en condiciones de aportar a la causa de la nación. Esto no es una causa del gobierno. Esto es una responsabilidad del gobierno, pero también es una responsabilidad de todos. Y sobre todo en el caso de migración, cuya perforación todos han tenido algo que ver, por omisión o por comisión, todos han tenido algo que ver. Entonces, ha habido ya esa fijación, y va a ser el miércoles 14 en la Cancillería, repito. Hoy el presidente tiene la reunión a las 9:30 con las instituciones financieras para el desarrollo de América Latina. Se está desarrollando aquí en el país. Él va a las 9:30 a reunirse con esas instituciones. Son muy importantes. Son las instituciones que financian préstamos, que financian proyectos para el desarrollo en países como los nuestros, en América Latina y el Caribe. Él también a las 10:30 tiene anunciado participar en la reunión de la seguridad ciudadana en la Policía Nacional. La Policía Nacional es el programa que todos los lunes el presidente asiste para evaluar los avances, la aplicación de las medidas para mejorar la seguridad ciudadana y sobre todo lo de la Policía Nacional. Y a las 4 de la tarde
pues 4:30 va a realizar ya su acostumbrada semanal, ese encuentro con la prensa que se transmite a través de distintos medios. Lo va a hacer siempre a las 4:30 de la tarde desde el Palacio Nacional. Voy a anunciar hoy, no, esto lo voy a dejar hasta que se resuelva, hasta que se decida, que es una actividad que tiene Infotep, que es la inauguración de una academia muy importante que tiene Infotep dentro de ese trabajo extraordinario que está haciendo Rafael Santos, trabajo virtuoso, trabajo que le ha dado resultados a el país, ha diversificado Infotep, lo ha ampliado y todo. Hoy va a manifestar una ampliación más ahí en su sede, en la calle Miraflores, en Sánchez de las Flores. Antes que llegue el doctor Alfredo, quiero manifestar una denuncia y atención en Indotel. Indotel ha venido haciendo un trabajo encomiable, ha venido controlando filtros que no se habían controlado, ha venido teniendo una hiperactividad para la delincuencia cibernética, etc. Pero antier nosotros íbamos a ser víctimas de algo que cuando yo descubro me sorprendió. Hay una forma de robar, que a usted le hacen una llamada y le simulan un familiar, una persona conocida que tiene un problema y le pide un dinero. Y usted, tratándose de una familia, y usan todos los datos de ese familiar. Así usaron con nuestra familia, con mi esposa. Y la llamó uno usufructuando el nombre de un sobrino. Y ella, como se trata de un sobrino que tiene un problema, ha sufrido un accidente, ella se dispara a hacer una transferencia. Suerte a Dios que ella no sabía, no conocía rápido cómo hacerle la transferencia a ese sobrino y se valió de la hija. Entonces cuando la hija llama a fulano de tal, está con más perspicacia y le dice: fulano, ¿cuáles son las películas que tú y yo vemos? Fulano, ¿cuáles son las fiestas que nosotros disfrutamos? Al primo de verdad. Pero el primo de verdad está en la universidad, no le ha pasado nada. Y él dice: bueno, ¿y dónde tú estás? Bueno, estoy ahora mismo en la universidad porque él estudia medicina. Estoy en la universidad, que estoy saliendo de una materia y ya voy para la casa. Entonces ahí nos damos cuenta que es un tipo que estaba usufructuando el nombre de ese primo. Bueno, la cosa grave no es esa solo, no es esa, sino que ella, el tipo le deja un teléfono para que llame, porque se le está gastando la tarjeta y cosas. Bueno, ella, cuando termina con el sobrino, de verdad, lo llama y pregunta a quien coge el teléfono: hola Moisés. No, espérate, que Moisés está allí atendiendo otra llamada. Bueno, regresamos con ustedes en esta etapa. El turno del doctor Alfredo Polanco con un tema médico. Y vamos a darle la bienvenida al doctor, desearle los buenos días y un feliz inicio de semana, como siempre él nos tiene acostumbrados en este programa. Saludos, doctor. Saludos, ¿qué tal, Licho? Y a nuestros amigos televidentes.
En el día de hoy vamos a conversar sobre el enemigo silencioso. ¿Cuál es ese enemigo? La hipertensión arterial. Debido a que cada 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de la Hipertensión Arterial. Ese enemigo que afecta entre un 30 a un 40% de la población adulta. Y por eso es importante nosotros conversar sobre lo que es la hipertensión arterial. Y el lema de este año es: mida su presión arterial, contrólela y vivirá más tiempo. Es decir, para yo saber si soy hipertenso, debo de medirme la tensión arterial. Una vez que me la mida, porque generalmente la hipertensión arterial es un hallazgo fortuito, es un hallazgo casual. O sea, la presión arterial alta generalmente no da sintomatología. Usted puede tener una presión en 200 sobre 100 y posiblemente no tenga ninguna sintomatología. Ahora bien, en un chequeo de rutina, cuando su médico, que está obligado a medirle la presión, le encuentra niveles tensionales elevados, pues dependiendo de cómo estén esos niveles de tensión arterial, debe de iniciarle tratamiento de forma inmediata. O por el contrario, dependiendo de cómo estén los niveles de presión, pues optará por lo que se llaman cambios del estilo de vida. Es decir, me midieron la presión, tengo una presión en 170/100, ahí no hay que esperar. O sea, yo no puedo pensar en que es hipertensión de bata blanca, hipertensión emocional. No, ese paciente tiene una presión arterial alta y esos niveles de presión, por ejemplo, 170/100, son niveles de presión tan altos que pueden provocar importantes repercusiones a nivel de nuestro sistema, el mismo sistema cardiovascular. El paciente puede tener fácilmente un infarto, puede tener un edema agudo de pulmón, y esa persistencia de esa presión alta puede traer como consecuencia daño a nivel de los riñones. Es decir, yo no puedo postergar el tiempo y que voy a empezar a tomar la pastilla de la presión para cuando esté más viejo. Voy a empezar a tomar la pastilla de la presión para cuando ya tenga una complicación. No. Te hicieron el diagnóstico de hipertensión arterial y dependiendo de cómo estén esos niveles de presión, pues se optará por cambio del estilo de vida, que es lo más importante, es decir, dieta, ejercicio, que son los pilares importantes de la terapia, y posteriormente muchos pacientes no logran controlar esa presión arterial con dieta y ejercicio y deben de optar obligatoriamente, necesariamente, con medicamentos. Por ejemplo, ¿cuál es el nivel óptimo de presión arterial de una persona? Tiene que ser por debajo de 120/80, 12/8. Entonces, si un paciente tiene la presión ya por encima de 13, 130/85, ya eso es un paciente que tiene la presión elevada. Todavía no se considera que es hipertenso, pero es un paciente que tiene que optar por cambio del estilo de vida. ¿Por qué? Porque ya esa presión le puede hacer daño a los diferentes órganos del cuerpo. Entonces, tenemos pacientes hipertensos durante muchos años, 5 años, y el paciente pues no usa medicamentos. 10 años no usa medicamentos. Pero cuando vamos a evaluar este sistema cardiovascular de ese paciente, que le hacemos un electrocardiograma, le hacemos un ecocardiograma, ¿qué vamos a encontrar? Que ese paciente tiene cardiomegalia, es decir, aumento del tamaño del corazón. Ahí sí, de verdad que nos asustamos cuando nos dicen que ese corazón, en esa placa, en esa radiografía, en ese ecocardiograma, en ese electrocardiograma,
ay señor, usted tiene el corazón grande. Nadie lo coge a chiste, porque usted quiere tener cualquier cosa grande, menos el corazón. Usted quiere tener unos músculos bien grandes y fuertes, pero usted no quiere tener el corazón grande, porque eso es indicativo de que hay un daño importante a ese músculo. Ese corazón, como ha trabajado tanto por el hecho de tener una presión muy alta, pues ese corazón ha crecido y en unos pocos años ese corazón se va a debilitar y le va a provocar lo que se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Ese corazón que está tan grande tiene unas arterias coronarias que son pequeñas y esas arterias coronarias que son pequeñas no son capaces de suplir la demanda de oxígeno del corazón. Y entonces por eso ese paciente con un corazón grandote y unas arterias coronarias que no han crecido va a presentar un infarto. Que se murió fulano en la casa mientras estaba tranquilo. Ese paciente murió de un infarto. Porque encima de eso, la mayoría de los pacientes que son hipertensos van a tener otras complicaciones subyacentes, como lo son la hipercolesterolemia. Entonces, esa hipercolesterolemia, esa hiperlipidemia, esas grasas se van a pegar de las diferentes vasos sanguíneos, las arterias, y entonces van a impedir que haya una circulación efectiva. Y entonces por eso usted va a ver que cada año mueren aproximadamente 18 millones de personas producto de las enfermedades cardiovasculares. Y la principal causa de las enfermedades cardiovasculares es la hipertensión arterial. Es por eso que la Organización Mundial de la Salud, para esta fecha, el día 17 de mayo, ha programado una serie de actividades a nivel mundial con el objetivo de llamar la atención primero a los gobiernos, señores, importante, los estados, para que hagan pues conciencia, que hagan anuncios, que se hable de hipertensión arterial por los diferentes medios de comunicación. ¿Para qué? Para que las personas adquieran conciencia de que deben de chequearse periódicamente la tensión arterial. ¿Por qué? Porque la tensión arterial generalmente no produce ninguna sintomatología. Entonces, si Salud Pública aboga en sus spots televisivos de que todas las personas deberían de chequearse la presión arterial por lo menos una vez al año, entonces tendríamos más pacientes diagnosticados con hipertensión arterial. Porque ¿qué es lo que ocurre? Entre un 30 a un 40% de las personas de cualquier país del mundo son hipertensos. ¿Qué ocurre? De los que son hipertensos, la mitad no lo saben. Y de los que lo saben, solamente la mitad están controlados. Entonces, por eso el lema importante: chequéate tu presión, contrólate tu presión y tendrás una vida saludable. Es decir, no es solamente de que me chequee la presión y saber cómo está, y está alta. Bueno, siempre se dice hipertensión emocional, hipertensión de bata blanca, o siempre una justificación. Así no se vale. Chequéate tu presión. Si te hicieron el diagnóstico de hipertensión arterial, usted sabe que usted debe de tomar su tratamiento. Los pacientes con hipertensión arterial generalmente necesitan más de una pastilla o una combinación de pastillas, porque se ha demostrado que solamente el 30% de los pacientes con hipertensión arterial se controlan con una sola medicación. Entonces, por eso es importante la combinación de medicamentos. Un antihipertensivo con un diurético tiazídico. Pero bueno, eso es clase para los futuros médicos. Pero es bastante importante que usted sepa
que la hipertensión arterial no se cura, jamás, no se cura. La hipertensión arterial necesita tratamiento. Ahora bien, ya lo he dicho varias veces, ¿cuáles son los pilares de tratamiento de la hipertensión arterial? Cambios del estilo de vida, es decir, dieta, ejercicio. Por ejemplo, en Estados Unidos más del 60% de las personas están en sobrepeso u obesidad. Es un factor de riesgo para hipertensión arterial. Entonces, si usted no controla su índice de masa corporal, va a estar en sobrepeso u obesidad, es un factor de riesgo para hipertensión arterial. Es decir, usted debe de controlar su peso. Usted debe de controlar el alcohol, que es un factor de riesgo para hipertensión arterial. Y cesar el tabaco. O sea, bastante importante, suspender el tabaco. No disminuirlo, suspenderlo. La dieta es bastante importante. Por ejemplo, nosotros, los isleños, no deberíamos de comer con sal, porque tenemos sal por donde quiera. Y un exceso de sal va a traer como consecuencia un aumento de los niveles de presión arterial. Ahora bien, aumentar el consumo de potasio. Los niveles de... ¿Qué pasó? ¿Qué habrá pasado con la conexión con el doctor? Ahí el doctor. Aquí estábamos listos, sí, sí, Ok, señor. pues iba por el asunto del aumento del potasio, doctor. Bien, es importante los suplementos de potasio o la dieta rica en potasio. Por ejemplo, el guineo, el plátano, los cítricos, y eso favorece una mejoría importante en lo que es la presión arterial. De manera que hay varios pilares, como dijimos anteriormente, para que usted controle su presión arterial. Entonces, muchos pacientes no quieren tomar los medicamentos para la presión porque dicen que no se van a volver adictos a ningún medicamento. Y debo decirle que los medicamentos antihipertensivos no provocan hábito. Es decir, usted se lo tomó hoy y debe de tomárselo mañana porque la presión necesita un control estricto. O sea, a usted no le van a indicar medicamentos para la presión por una semana, por un mes, por un año. No. Usted es hipertenso de por vida, igual que el diabético. El diabético es diabético de por vida. La diabetes no se cura. La hipertensión arterial tampoco se cura. Por tal motivo, usted debe de utilizar los medicamentos todos los días y generalmente a la misma hora. Con respecto a los pacientes nuestros, República Dominicana, por ejemplo, tenemos una gran cantidad de pacientes hipertensos que ya sobrepasan los 60, 65 años. Muchas veces acuden a nuestras consultas y no llevan, tú le preguntas, ¿qué está usando para la presión? Porque le encontraste la presión muy alta. No tienen los medicamentos a mano, pero tampoco le tiran fotos en su celular a los medicamentos. Es importante que nosotros como médicos sepamos si usted está tomando un medicamento de la presión, qué tipo de medicamentos está usando. Porque muchas veces queremos hacerle un reajuste de los medicamentos antihipertensivos al paciente y no tenemos la menor idea de lo que está usando ese paciente. De manera que tenemos a veces que prescribirle un medicamento que ya el paciente lo tiene con otro nombre. Entonces es importante que el paciente llegue a donde nosotros con la lista de medicamentos que está utilizando. Y otra cosa importante, por el hecho de que el paciente llegue con la presión 200-120, 10 de la mañana, y el paciente alega, no, la tengo alta porque no me he tomado mis medicamentos. Es un paciente que está descontrolado por el hecho de que usted a las 8 de la mañana no se haya tomado sus medicamentos. Usted tiene que tener su presión completamente controlada.
Entonces, por eso, nosotros siempre optamos porque el paciente nos refiera qué medicamento está usando, cuáles son los medicamentos, y así nosotros saber si tenemos que hacerle un reajuste de la terapia a ese paciente. Porque como dijimos anteriormente, de todos los pacientes a nivel mundial que hay con hipertensión arterial, solamente lo sabe la mitad. Y de los pacientes que saben que son hipertensos, que usan medicamentos para la presión, solamente la mitad está controlado. Entonces, vamos a pedirle a la población que República Dominicana sea uno de los países del mundo donde haya más pacientes controlados, o sea, con la hipertensión arterial controlada. Y así vamos a tener una menor mortalidad por problemas cardiovasculares. Vamos a tener menos infartos, vamos a tener menos insuficiencia renal crónica, vamos a tener menos trombosis cerebral o hemorragia cerebral, que son de las principales complicaciones del paciente con hipertensión arterial. Y sobre todo, vamos a tener menos pacientes con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca congestiva. Señores, cada una de esas complicaciones que conlleva el hecho de usted tener la presión alta son complicaciones muy lamentables, son complicaciones muy funestas, son complicaciones que usted no quisiera tener a ningún pariente con ese tipo de complicaciones. Vamos a ver, Licho, si tenemos alguna pregunta o preguntas. Usted refirió de dos preguntas que yo le tenía. La parte de, ¿cómo se llama? Ese síndrome que tiene la gente de que no quiere tomar muchas pastillas, que no que se quiere hacer adicto a las pastillas. Ya usted eso lo puso claro porque la gente dice, no, que si yo me bebo esta pastilla me voy a poner que todos los días. Y la gente entonces se vuelve medio bruta. Sí, eso es lo que yo le digo, se vuelve medio bruta, entendiendo que no, que las pastillas no hacen. Y segundo, doctor, tengo entendido, porque he visto muchos pacientes que cuando van al hospital, el médico le dice, oye, pero a ti te han dado varios infartos. Y a ti, cuando va que le da un fuerte infarto, es porque ya le han dado 4, 5, 6, 7, pero no le prestó atención. ¿Cómo descubre la persona que le dio un infarto y que debe acudir, aunque sea de poco impacto, pero debe acudir de una vez porque eso es una señal que le va a dar un gran infarto? Dos cosas importantes. Primero, las pastillas no producen adicción, ya lo dije anteriormente. Y muchos pacientes acuden a nuestra consulta refiriendo que tienen impotencia sexual. El hombre, doctor, mire, yo estoy flojo de la naturaleza. Y cuando nosotros evaluamos a ese hombre, es que tiene la presión muy alta. Y ya le habían indicado medicamentos para la presión y no lo estaba usando. Inmediatamente el paciente comienza a usar su medicación para la presión, su naturaleza responde. O sea que, fíjense bien, los hombres, porque el hombre solo vive por su naturaleza, generalmente. Pues bueno, esta una, la hipertensión arterial daña la naturaleza. Otra cosa, el infarto. Señores, hay pacientes que pueden tener infartos silenciosos, sobre todo los pacientes diabéticos. Ese paciente diabético pierde la capacidad, la sensibilidad hacia el dolor. Entonces el paciente diabético puede tener un infarto y simplemente manifestarse con sudoración profusa, dificultad respiratoria, sensación de falta de aire. Y eso pasó. El paciente duró 15, 20, 25 minutos con un cuadro de sensación de falta de aire, de aforesis, y se recostó en su casa. Este paciente le dio un infarto. Entonces, ¿cuándo se le va a detectar? Cuando vaya al médico, se le haga un electrocardiograma o un eco, ahí se va a encontrar el área de necrosis. Ahora bien, si ese paciente, de haberle prestado atención a esa sensación de falta de aire, de sudoración profusa,
acude inmediatamente a una emergencia, le hace un electrocardiograma, se detecta que hay un infarto agudo, ese paciente puede ser revascularizado. Ese paciente, esa arteria que está semiocluida, se puede destapar. Y entonces el paciente salvó su corazón. Ahora bien, esa parte de ese corazón que el paciente hace una semana, 2 semanas, un mes, tuvo esa sensación de falta de aire y no le hizo caso, esa parte del corazón se murió. Y entonces vuelve a tener otro infarto igual y se murió parte del corazón. Y entonces ese es el paciente, Licho y amigos televidentes, que va a tener tempranamente lo que se llama una insuficiencia cardíaca congestiva con fracción de eyección disminuida. ¿Por qué? Porque su corazón no se va a contraer adecuadamente, porque ese corazón ha tenido un infarto o ha tenido varios infartos y ese corazón ya no se contrae adecuadamente, no tiene fuerza y ese paciente se cansa al caminar una esquina. Ese paciente se cansa al realizar actividades cotidianas en la casa. Ese paciente ya tiene que estar, pues, la mayor parte del tiempo sentado, ese paciente se hincha. Entonces, por eso es importante prestarle atención a cada aviso que nos da esa máquina perfecta que es nuestro cuerpo, pero que nosotros, así como llevamos cada 5.000 kilómetros en nuestro vehículo, también debemos llevar a nuestra carrocería, nuestro cuerpo, a hacerle esa evaluación exhaustiva a nuestro cuerpo, ver los niveles de tensión arterial que tenemos, ver cómo están los niveles de colesterol y triglicéridos, cómo está esa creatinina, cómo está esa hemoglobina, porque también un paciente con anemia es un paciente que va a tener daño en el corazón. Entonces, debemos obligatoriamente que tener ese chequeo rutinario, ese chequeo preventivo que es tan importante para toda la población que nos está sintonizando en este momento. Pues gracias, doctor. Nueva vez, un tema muy humano, muy común, pero muy peligroso, no prestarle atención, es el corazón, el infarto, las enfermedades cardiovasculares, que la gente, sabemos que de eso mueren millones de personas, pero le prestamos poca atención. Muchas gracias, doctor, por esta advertencia. Bueno, la próxima semana trataremos otro tema similar. Hasta luego. Gracias, hasta entonces. Vamos a una pausa, Manuel. Bien, regresamos con ustedes. Ya esta parte final lo vamos a tomar para rememorar el sábado. Se celebró el 27 aniversario del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez y en el mausoleo. Allí se reunió una gran cantidad de seguidores del doctor Peña Gómez, encabezado por Hipólito Mejía, por los directivos del Instituto José Francisco Peña Gómez, por el Comité Municipal Santo Domingo Norte, dirigido por Isidro Torres, del PRM. Vamos a colocar un video de un fragmento de lo que ocurrió allí, es decir, que vamos a escuchar a Isidro Torres ahí. Vamos a ver, Manuel. En el día de hoy, igual que cuando el doctor Peña Gómez cumple año de nacimiento, los 6 de marzo, y hoy, cumpliendo el 27 aniversario del sentido fallecimiento de José Francisco Peña Gómez, los miembros del Comité Municipal de Santo Domingo Norte, como siempre lo hacemos, estamos aquí para rendir memoria y sobre todo reconocimiento y respeto a un hombre que no solamente fue un líder nacional, sino que demostró sus capacidades para transformarse en un líder internacional.
El compañero Licho, que hace la veces de matriz de ceremonia, hacía algún nivel de recuento, pero él mismo fue parte de ese escenario como dirigente social de barrios de la zona norte de la capital, y con él impulsamos jornadas de lucha que nunca olvidaremos. Y nosotros, que creemos todavía en la corriente ideológica que el doctor Peña Gómez seguirá representando, consideramos que este lugar, este mausoleo del honor, llena de honor también a quienes acudimos aquí a reivindicar las causas, los motivos por los que él tanto luchó, que gracias a él, por su lucha por la democracia y por la libertad, tenemos hoy un ambiente de democracia y libertad. Porque el doctor Peña Gómez, en innumerables oportunidades, cientos podemos decirlo, estuvo al borde de la muerte, de ser asesinado, precisamente por su largo historial de lucha de manera indeclinable por los mejores intereses nacionales. Ya no desde que él ingresó al viejo PRD, y ya no porque fue el líder que a nivel comunicacional anunció al país el movimiento cívico, patriótico y militar de 65, sino porque posguerra le correspondió ocupar el espacio que líderes mesiánicos habían abandonado. Y de una manera u otra decidieron coger el exilio, muchas veces para no afrontar los riesgos que se derivaban de una lucha frontal contra un gobierno que regresaba para darle continuidad a ese espíritu y a esa trayectoria trujillista, donde cientos de jóvenes fueron asesinados, donde la democracia, en sentido general, la democracia tuvo riesgo. Peña Gómez siempre estuvo ahí presente. Y uno de los méritos que ningún líder político de la República Dominicana hace con los que somos de abajo, con los que venimos de los movimientos progresistas y democráticos, Peña Gómez lo hacía al reconocer a sus dirigentes, a sus hombres y mujeres jóvenes y de mediana edad como combatientes siempre, y le hacía reconocimiento, señores, y a los eventos internacionales se lo llevaba. No excluía jamás por un problema social, sí tenía una inclinación hacia aquellos que tenían por vocación luchar por la mejoría de la población. Yo ahorita, viendo mi historial en el teléfono, recibí una foto, Radamés Abreu, recibí una foto de una visita que hicimos al Hotel David Williams de Miami, donde el doctor Peña Gómez se encontraba en recuperación después de esto. Bueno, ese fue el fragmento del discurso que pronunció Isidro Torres ante el mausoleo del doctor Peña Gómez en conmemoración del 27 aniversario. El que quiera vivir una sociedad más civilizada, más justa, más democrática, tiene que pensar en este esfuerzo, este sacrificio que hizo el doctor José Francisco Peña Gómez. Nunca es una inversión perdida recordar al doctor Peña Gómez en luchar por un mejor país, por un partido mejor, por un partido más incluyente, más del pueblo. Por eso siempre vamos a glorificar a este hombre extraordinario del país. Gracias por su sintonía. Nos veremos mañana en otro programa importante de este Periodismo y Sociedad. Gracias. Hasta mañana, si Dios quiere.